pasó a dos comisiones, a la Comisión de Educación y a la Comisión de Trabajo. Pues estas comisiones hicieron varias observaciones a través de sus asesores. Hubieron 9 reuniones. En las 9 reuniones estuve presente, aclarando, reformulando, perfeccionando, en realidad recogiendo las observaciones que también hacían los asesores de esas bancadas y de otras profesiones. Logramos solamente tener el predictamen de la Comisión de Educación y así ha transcurrido el tiempo. Cambiaron de comisiones, de miembros de las comisiones, y quedó. Ha transcurrido ahora 1 año con 3 meses. Entonces, ha subido este proyecto de ley sin dictamen de ambas comisiones. Pero tampoco podríamos esperar más por cuanto ha transcurrido y estas comisiones han tenido la obligación de pronunciarse a los 15 días de haber sido presentada, lo que significa que no ha habido voluntad política de poder realizar una revisión, llevarlo al debate en el interno y terminar en un dictamen. Entonces, habiendo transcurrido, se ha gestionado este fin de semana con la Junta de Portavoces y son ellos los que dieron por admitido que pase al Pleno. Entonces, ahora, ese proyecto de ley va a tener probablemente uno de los 4 siguientes resultados. Primero, que sea aprobado. Y eso sería, pues, la alegría de todos los 120,000 licenciados en administración. En segundo lugar, que regrese a comisiones para que tengan realmente sus dictámenes respectivos. El tercero sería que pase a la comisión permanente, porque sabemos que a partir ya del día 15 termina, entonces el día 16 se hace cargo del Congreso una comisión permanente, es como un pequeño Congreso, y se ha tratado allí. O, en su defecto, la cuarta probabilidad, que sea archivado, en consecuencia, desaprobado nuestro proyecto. En fin, entonces, para que no suceda los últimos 3 resultados probables y tenga más bien que sea aprobado, los decanos vamos a estar presentes de todos los Corlan, de todas las regiones. Están movilizándose los decanos, conversando, dialogando, coordinando con los señores congresistas de cada región para que tengan un conocimiento pleno. No es que estamos nosotros vulnerando alguna ley o alguna otra profesión, no es así, porque nuestra ley específicamente está relacionado con lo que es la parte epistemológica. Entonces, es decir, comprende el área temática de la planificación, el área temática de la organización y del control. Eso es básicamente. Entonces, esas 4 áreas temáticas que la planificación, organización, dirección y control, pues es reconocida a nivel nacional y a nivel mundial. No estamos entrando a temáticas de otras carreras profesionales, sino solo y exclusivamente la nuestra, en el cual somos formados los licenciados en administración y con carácter de exclusividad. Entonces, estamos trabajando, se ha perfeccionado nuestro proyecto de ley en ese sentido. Creemos que tiene toda la justificación, toda la fundamentación en la exposición de motivos suficientemente convincentes para que una vez por todas nosotros los licenciados en administración, de una vez por todas, tener nuestra propia ley del ejercicio profesional. Muy bien, entonces ya les he
puesto en conocimiento de cómo está para todos los licenciados este proyecto de ley. Y en ese sentido empezaremos con nuestra clase del día de hoy. Acá dice, gracias por la información para poder verlo en el canal del Congreso. Buenas noches a todos. Reiteramos nuestro reconocimiento por importante gestión y avance del proyecto. Sí, estimo que si los colegas conocemos a algún congresista, debemos reforzar la gestión para que nos apoyen en la votación del proyecto de ley. Claro que sí, y de eso se trata. No es que vamos a tener que forzar un voto, no. Es solo el reconocimiento, es el reconocimiento de un derecho que gozamos de acuerdo a la ciencia administrativa. La ciencia administrativa tiene 4 áreas temáticas y eso es lo que se le tiene que hacer entender, donde en todas las universidades del Perú y del mundo así se forman a los administradores. Y entonces, si somos formados en planificación, nosotros somos los profesionales competentes para formular y suscribir todos los planes, especialmente del sector público y en forma facultativa del sector privado, para no contradecir lo que establece en la Constitución. Luego, en el tema de la organización, pues nosotros estamos formados en ella y eso significa que seríamos nosotros los profesionales responsables para la formulación y suscripción de los reglamentos, manuales, instructivos, directivas y diversos documentos de gestión institucional y que comprende o forma parte de la organización. Sí, y luego en la parte de la 4ª área temática es el control. Pues las auditorías financieras son de los contadores, las auditorías técnicas es multidisciplinario, pero la auditoría del desempeño, que antes se llamaba auditoría de gestión y primigeniamente auditoría administrativa, eso es de nosotros, los administradores. Entonces, como ustedes pueden apreciar, si existe la posibilidad de algún miembro de la orden, de cualquier corla a nivel nacional, pueda hablar, que pueda tener contacto con algún congresista, pues de esto se trata, de eso se trata. Y este proyecto de ley está disponible en la página web, primero del Consejo Directivo Nacional y también de nuestro Corla. Y si alguien quisiera en forma particular, pues a través de su correo le enviamos inmediatamente. Bien, vamos a entonces, nos hemos quedado en esta parte de la, a ver, regresamos un poquitito para, dice, la identificación y análisis de tendencias, que es la segunda sección, la segunda parte, el segundo paso de, de la primera fase, que es la fase estratégica, identificación de tendencias. Y a propósito, estábamos comentando que las tendencias es algo que ya existe, no es que hay que crearlas, sino que sobre lo que está prevaleciendo, sobre lo que está dominándose más y tiene grandes perspectivas para ser una gran tendencia, entonces es eso lo que tenemos que apoyar. Porque crear una nueva tendencia implica todo un trabajo inicial y muy prolongado. No, aquí esta nueva forma de planificar, pues descarta esa condición. En consecuencia, tenemos que trabajar sobre algo que ya está funcionando. Y ese algo que estaba funcionando, decíamos la semana pasada, por ejemplo, era la gastronomía, que muy bien
se ha ganado una gran reputación a nivel nacional y a nivel mundial. Hasta hace unos 10, 15 años, cuando alguien decía, especialmente un varoncito, decía que quería estudiar gastronomía o para chef, pues era pues, hacer usted cocinero. Era una cuestión de respuesta, hasta cierto punto era burlesca, era sí, pero hoy día no. Hoy día es una gran opción, es una alternativa de desarrollo profesional, de desarrollo económico. Y solamente teníamos hasta hace unos años atrás algunas instituciones especializadas en esta temática. Hoy podemos decir que tenemos muchos institutos, muchas instituciones. Lo que tiene que hacerse ahora es recoger, los gobiernos regionales tienen que recoger dentro de sus planes esta tendencia. Asimismo, los gobiernos locales, pero no como una pequeña feria una vez al año, no, tiene que ser algo consistente, de manera que se pueda institucionalizar y esto crecer y crecer. Solamente las acciones o las actividades de carácter permanente permiten, en realidad, que tenga sostenibilidad a través del tiempo. Así estábamos comentando entonces la semana pasada, o perdón, la última clase del día miércoles pasado. Y hoy día, entonces, en ese sentido, vamos a pasar, también habíamos comentado acerca de que habían 4 tendencias, una tendencia económica, una tendencia social, una tendencia ambiental y una tendencia institucional. Son en realidad 4 dimensiones de desarrollo y esas 4 dimensiones de desarrollo tienen que ser completamente identificadas y luego analizadas para ser consideradas como tal. En la parte de la definición nos dice una tendencia es el posible comportamiento a futuro de una variable. Y aquí vamos a subrayar este punto, que es una posible variable. Y ya no estamos tratando de factores, sino a través de variables. La importancia de la tendencia es que puede afectar positiva o negativamente. Claro que sí. Toda tendencia tiene esa condición, pues está afectando positivamente en algunos casos y hay otras tendencias que están afectando negativamente. ¿Cuál es la otra tendencia de afectación negativa? No lo hemos mencionado la vez pasada y precisamente en estos primeros 15 minutos podemos reforzarla, como es, por ejemplo, la corrupción. La corrupción en realidad está galopante día a día, prácticamente lo podemos ver que está institucionalizada informalmente. Tenemos grandes instituciones creadas en la Constitución Política del Perú y que gozan y tienen sus propias leyes orgánicas. Pero como tales, da la impresión que la institución de la corrupción es más grande que todas estas instituciones. ¿De qué instituciones estoy hablando? La Contraloría General de la República, una institución que a lo máximo hasta hace unos pocos años atrás solo podía recomendar, corregir lo que ellos habían encontrado como hallazgos. No tenía capacidad sancionatoria. Hace poquito, recién,
le han dado esa capacidad sancionatoria. Pero esa potestad aún todavía está limitada. En Piura, por ejemplo, no está funcionando, y como muchos departamentos están concentradas en, así como en macrorregiones. Pero ya empezó. Esperemos que siga creciendo, que se siga fortaleciendo. Se dice que en la corrupción, vean ustedes esta tendencia, tenemos más de 12,000 funcionarios y servidores públicos comprometidos con la corrupción, pero de los cuales solo 60 aproximadamente han sido sentenciados en la vía penal. Es un indicador muy preocupante. Luego se ha creado, vean ustedes, otra gran institución con capacidad de intervenir para ver cómo está funcionando la cosa pública. Tenemos al mismo Congreso. La pregunta es, siempre se ha aperturado las comisiones dentro del Congreso. ¿Y a qué final ha llegado? Parece que no tiene fuerza, le falta efectividad, no hay resultados. Es débil, es demasiado y extremadamente débil nuestro Congreso. Claro, es que se trata también de una temática muy delicada. No es fácil hacer una acusación. Debes tener formación académica, conocimiento de la ciencia jurídica, conocimiento de las ciencias económicas. Puedes ser un buen abogado, pero eso nada te garantiza que vas a desarrollar un acto de fiscalización, una acción de control eficaz. Se trata entonces de una intervención que tenga una capacidad técnica, pero técnica diversa. Tienes que conocer de administración, también de derecho, también de economía, también de contabilidad gubernamental, también de ingeniería. Es un matiz de cosas. Y cuando tenemos un congresista que con las justas tiene 5º año de secundaria, ¿qué podemos esperar? ¿Qué le podemos pedir? Lamentable, casi nada. O si es profesional, pero se ha dedicado a otras actividades, probablemente comerciales, industriales, y su profesión ha quedado relegada. ¿Cómo puede desarrollar entonces una acción efectiva? Hay varios factores que están debilitando esa capacidad entonces de intervenir. Tenemos el SAR anticorrupción, todo un sistema nacional anticorrupción. La pregunta es, ¿qué resultados? ¿A qué resultados está llegando ya con todos estos años? Y el Estado está pagando muchísimo dinero por mantener a todo esa institución, ese sistema nacional, órganos y unidades orgánicas dependientes de este sistema. Tenemos a los consejos regionales, consejeros regionales. Nos damos la vuelta a todo el Perú y encontramos que es otra instancia, es otro órgano colegiado sumamente débil. Pareciera que está postrado e inactivo. Y ni qué decir de los consejos municipales. Más de 1,800 consejos municipales. La cosa pública debería estar completamente fiscalizado, completamente controlado, supervisado, pero no está ocurriendo. Es más, en las mismas instituciones, al ver que la Contraloría, por la carga procesal que tenía, pues era
pues muy limitada su participación, se dio una ley del control institucional interno. Y esa ley, pues data de hace muchos años, antes del 2008. Y en el 2008 sale incluso una resolución de la Contraloría para crear los SI, los comités de control interno, a cargo de los mismos funcionarios, para que elaboren su plan de control institucional previo y el control concurrente, porque sabemos que el control posterior es de carácter exclusivo del Sistema Nacional de Control o de la Contraloría y de los ORSI y de los OSI. Y no está funcionando. No está funcionando. Es lamentable. Entonces, expresar, manifestar esta tendencia, la tendencia de la corrupción. Ya les mencionaba, en un país donde todo su Estado no está debidamente planificado, es un río revuelto. Hasta el día que no se logre una planificación real y efectiva, articulada, el gobierno nacional con los gobiernos regionales y estos con los municipales, esto en realidad va a continuar siendo un río revuelto. Y como dice el adagio, a río revuelto, ganancia de pescadores. Es más, ante esta tendencia que estamos comentando, la cosa no es una actuación aislada de cada municipalidad o de cada región. No, 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 no. Hay un tema mucho más amplio, más interesante. Y se trata, en realidad, de la Universidad Peruana. La Universidad Peruana tiene que cambiar, tiene que hacerse competitiva, tiene que formar mejores profesionales, porque tenemos muchas universidades, no estoy diciendo unas cuantas, algunas, sino muchas universidades que en realidad son criticables. No están formando profesionales como deberían formarse. Algunas universidades privadas, pues lo único que le interesa es que estén al día en la pensión. Y en otras universidades públicas, como sus docentes ya están asegurados con una remuneración mensual y de carácter permanente, no tienen ninguna preocupación. La SUNEDU creo que sí ha sido creada, pero también está débil. Esa tiene que fortalecerse, que se mantenga con ese nombre o tenga otro nombre, pero debe cambiar. Es decir, hacerse más efectivo. Nosotros los docentes tenemos que ser evaluados. Y el que no está a la altura tiene que salir. ¿Por qué? Porque los resultados nos dicen que la número 1, es decir, la universidad número 1 del Perú era 133 a nivel de Latinoamérica, más o menos en un ranking y otro ranking. Estamos ahí después del número 100. A nivel mundial estamos después del número 3000. En un ranking dice 3.374, otro dice 2.900 y tantos, pero igual, estamos después de casi 3 millares de universidades a nivel mundial ubicados en ese orden. Eso ya nos dice que hay una cuestión muy preocupante y es la universidad, entonces, la que tiene que cambiar. Ustedes, que son licenciados y licenciadas, podrán recordar cuando han estado de estudiantes y llegaban a la inscripción por cursos. ¿Y qué es lo que sucedía? Algunos jóvenes o señoritas decían,
al ver los cursos que le tocaba, dice, este curso ya lo pasé, este también, y este otro igual. Los docentes estamos medidos y saben perfectamente quién es quién. En ese sentido, creemos que si la universidad peruana no cambia, por mejores leyes que tengamos, no va a mejorar. La corrupción es más grande de todo lo que tenemos en estos momentos. Es triste en realidad lo que estoy mencionando. Sin embargo, también debo mencionar que para este cambio, aparte de los docentes, también tiene que ser la misma sociedad. Una sociedad como por ejemplo los pueblos del norte, podemos notar que hay mucha indolencia, indiferencia en este proceso de reconstrucción. Y estamos casi a los 2 años, año y medio, vamos a los 2 años. Y de repente lo que diga sea una exageración, pero solamente se ha avanzado unas cuantas cuadras. No, todas las calles están destruidas, por ejemplo, en Piura y en varias ciudades del norte. Y solo hemos sido bañados con unas lloviznas. Tampoco ha sido, pues, un aluvión de lluvias, ya habríamos desaparecido. Pero estoy seguro que vuelve a caer este año o el próximo año y quedamos nuevamente. Porque lo que están haciendo sobre lo mismo, para estar en lo mismo. Eso tiene mucho que ver también con la Universidad Peruana. Recuerden que el señor Hildebrand, pues en uno de sus libros, hace mención que el mayor número de mediocres profesionales en el Perú, voy a repetir, un buen número de profesionales mediocres del Perú son aquellos que han egresado en la década de los 80. ¿Qué pasaba en la década de los 80? Eran las huelgas. Empezaban los docentes con la huelga, pasaba un mes, pasaba mes y medio, 2 meses, y levantaban su huelga. Y al día siguiente empezaban los estudiantes. Y pasaba otro mes, levantaban la huelga y empezaban los administrativos. Y luego, faltando ya 15 días para terminar el semestre, los tres levantaban y se ponían de acuerdo y decían, vamos a salvar el ciclo académico. ¿Ah? ¿Y qué hacían? Dejaban trabajitos encargados. ¿Acaso hacían investigación real y efectiva? No, eran meras transcripciones. Algunas tenían el perfil de monografías, pero hasta ahí. Y ahí pasaban el curso. Y de diferentes profesiones. Entonces, por eso que las pistas se revientan, los puentes se caen, los edificios son una coladera y los servicios públicos están totalmente deficientes, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver la universidad peruana en su conjunto. Estoy hablando de todas las universidades. Tenemos que mejorar. Esa ley tiene que mejorarse, esa ley universitaria. Esa ley está bien. Para empezar, para sensibilizar que teníamos que mejorar, creo que ha cumplido su rol. Pero tiene que haber mayores exigencias. Tiene que haber, porque de lo contrario, pues esto no va a tener efecto. Y lo voy a explicar en forma figurada sobre esta tendencia de la corrupción. A ver, nos imaginamos una pareja,
mi mujer, y pues nosotros los varones cometemos que en realidad no deberíamos. ¿Y cuál es ese error? De no preguntarle a la dama si sabe cocinar bien y si sabe hacer todas las cosas que le corresponden como madre. Pues el que pregunta también es probable que va a salir volado, no se consolida, pero sería preferible eso. ¿Por qué? Porque cuando llegan a las nupcias, entonces al día siguiente, el primer día de matrimonio, que la novia, ahora ya la esposa, no sabe cocinar. ¿El varoncito qué hace? Vuelve a la librería y compra un libro de cocina, y un buen libro. Por ejemplo, el libro de Gascón. Y regresa a casa por salvar su matrimonio y lo pone sobre la mesa, creyendo que con eso ya ha solucionado el problema. Ese libro tiene que ser abierto. Y en ese libro dice ingredientes, dice todos los requisitos. ¿Y qué hace el varoncito? Nuevamente vuela al supermercado a comprar todos los ingredientes, los pone sobre la mesa, creyendo que por arte de magia va a tener unos buenos alimentos, y no es así. Y luego dice paso a paso lo que tiene que hacer, y está en la cocina. ¿Y qué vamos a tener ahí? El resultado va a depender del recurso humano. Si a ese recurso humano pues no le interesa la cocina, no le gusta la cocina, ese libro y todos esos ingredientes son en vano. Vean ustedes, voy a subrayar, depende del recurso humano. Si esa dama, esposa, que no le encanta, no le gusta la cocina, no se compromete con ella, no es un problema, no va a seguir, es un problema. Eso sucede en las municipalidades. El alcalde, igual que el novio, contrata a los profesionales para que le actualicen el reglamento de organización y funciones, le actualicen el resto de documentos o le elaboren el plan de desarrollo, creyendo que con eso ya su municipalidad va a correr. ¿Y esos documentos en qué terminan? Como en cualquier casa del libro el libro de cocina, en algún cajón. Así termina. Y todo continúa como siempre ha sido. Todo depende de los recursos humanos. Los recursos humanos. Entonces, como ustedes pueden apreciar, estas tendencias pues merecen este tipo de análisis. Por eso dice identificación y análisis de tendencias. Hay que llegar a la raíz. Es más, que decíamos la semana pasada, que la Universidad Peruana tiene que incorporar esos cursos transversales de eficiencia, de calidad, y la otra que es de pluralidad, es decir, teorías de la tutela de los derechos ciudadanos. Si no, esto no cambia. Ese es el tema, creo que central del análisis de esta tendencia de la corrupción. Entonces, a ver, resumiendo lo último, lo comentado,
No basta tener un buen plan, no basta tener un buen reglamento, porque si los funcionarios y los servidores públicos van a seguir haciendo lo mismo de siempre, porque eso es lo que, esa es la tendencia de seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué van a seguir haciendo lo mismo? Porque no han sido formados en forma diferente. Entonces entran los procesos de recertificación. Ahí los colegios profesionales tienen que entrar a tallar en la parte complementaria de lo que no recibieron la formación universitaria, porque no van a regresar pues a las aulas universitarias. Para eso están los colegios. Y en sus leyes de creación tienen los programas de perfeccionamiento. Tenemos que perfeccionar para generar nuevas capacidades competitivas en todos los funcionarios y los profesionales, en este caso, de las municipalidades. Muchos de ustedes trabajan en las entidades públicas y les está costando, en realidad, perfeccionarse. Hasta ahora ya saben que la forma de planificación como se está llevando a cabo no es la adecuada. Y hay una nueva forma de planificar. Y dentro de esa nueva forma de planificar hay un requisito: el dominio de la metodología de la investigación científica. Planificador que no domina el método científico, planificador que no va a dar ni medio paso, porque eso es lo esencial. Ahora sí, a revisar. Entonces, son los colegios profesionales que tienen que hacer los diferentes módulos temáticos, paneles, simposios, foros, plenarias, acerca de la planificación en sus diferentes posiciones. Bien, entonces dejamos este punto de la tendencia, que en realidad son muchísimas, para pasar, ya estábamos comentando la semana pasada este punto, que la forma de identificar los eventos de futuro eran pues los hechos portadores de futuro, las señales débiles, las rupturas, los wildcards y el cisne negro. A ver, vamos a ver cada uno de estos en qué consiste. Es una forma distinta de ver en realidad el futuro. Por ejemplo, dice, hechos portadores de futuro. Dice, son eventos que anuncian las nuevas tendencias, que van a comenzar a tomar fuerza. Indican fenómenos en estado naciente que no cuentan todavía con un peso estadístico confiable, pero que permitirán o permitirían descubrir una tendencia nueva. Estamos entonces, dice, son eventos que anuncian nuevas tendencias y que permitirán descubrir una nueva tendencia. Entonces, hechos portadores de futuro o que contienen dentro de ella algo nuevo que sí o sí se va a dar. Es como la muerte inminente. Alguien que cerebralmente ya pues ha muerto, si no se va a recuperar, pues es muerte inminente y definitiva. Algo así. Dice, surgen de situaciones que están ocurriendo en el presente y que pueden alterar contundentemente el curso de una variable en su forma positiva o en su forma negativa. Ejemplo, la gastronomía peruana para el mundo. Eso tiene, por ejemplo, una implicancia eminentemente positiva. Antes de avanzar, aquí hay algunas preguntas y me gustaría responderlas. Dice, solo el 10% del presupuesto asignado para Piura por la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio se ha gastado a la fecha. Este es el otro tema. Vean ustedes, la gestión de proyectos ha cambiado. La forma tradicional como se formulaban los proyectos de inversión pública, los PIB, dentro del concepto del SNIP,
El SNI para su tiempo también fue novísimo, traía cosas nuevas, pero tan rápidamente ha quedado obsoleta ese sistema. ¿Y por qué? Porque era, al igual que la planificación, eminentemente acientífica. Entonces, contestándole acá al amigo, ¿por qué se ha gastado ese 10%? Porque hoy hay una nueva forma de formular los proyectos. Nos estamos acercando. No es que tampoco ya estamos elaborando proyectos como se hace en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, que son proyectos eminentemente científicos. No, acá nos estamos aproximando. Pero esa aproximación es chocada. Y, a ver, quiero con un ejemplo clarificar este punto, que es una muy buena pregunta. Resulta que si estamos ante un problema de por ejemplo, problema de las carreteras, pueden ser vías de integración, vías urbanas, en fin. Para un proyectista o para el proyectista A, ese problema tiene 3 causas y tiene 3 efectos. Para el proyectista B, ese problema tiene 2 causas y 5 efectos. Para el proyectista C, podemos decir que tiene una sola causa y un solo efecto. ¿Por qué esas 3 posiciones? Diferentes causas, diferentes efectos. Esa científica. Porque es la percepción de acuerdo a cada uno de los proyectistas y de cómo ve el mundo. Y lo ve de manera subjetiva. Entonces, es como jugar a la suerte. Que el proyecto caiga en manos de un proyectista experimentado. Sería interesante, ¿no? Un proyectista experimentado y con dominio científico. Claro, eso es mucha exigencia, el último punto. Y en manos de quienes caen, de inexpertos que recién acaban de salir de la universidad, probablemente con 10.5, por redondeo su profesor le ha puesto 11. ¿Qué proyecto va a realizar? Entonces, aquí, cuando dice solo el 10% del presupuesto, estando ya a mediados de año, que en realidad deberíamos estar pues, entre 48 a 50% de ejecución del presupuesto, en realidad es una pena. Luego dice, de acuerdo a lo descrito, ¿en qué debe existir una evaluación al personal que se encuentra laborando en las instituciones públicas? La pregunta, ¿puede el CORLAD, como ente encargado de habilitar al colegio, a todo profesional, ser quien evalúa a todo el personal encargado dentro de cada institución? No, la ley ya ha previsto al respecto y es servir. Servir puede contratar profesionales de los CORLAD, de los colegios profesionales, y pues sean ellos. Pero el órgano competente para la evaluación es servir. Y servir también ha dado las pautas en base a qué se va a evaluar al personal. Y entonces vamos a indicarlo. Básicamente va a ser el MPP, Manual de Perfiles de Puestos. Pues ahí va a estar consignado lo que tiene que hacer cada uno de los cargos, con sus habilidades, sus destrezas, los requerimientos para ocupar ese cargo. Ok, ese es uno, el MPP. El otro es el POI, el Plan Operativo Institucional. En consecuencia, si bien es cierto, hay evaluaciones individuales, pero también va a implicar una evaluación grupal o en conjunto. Si estamos en el área de planificación o en el área de logística, cada uno de ellos serán evaluados. Sí, pero también va a haber una evaluación conjunta. Así que aquellos trabajadores que muchos de ellos engreídos en el sindicato o pues
con esas malas prácticas administrativas, que se la pasan horas y horas en el Face, que se la pasan en el Twitter, tuiteando o en el WhatsApp, pues ellos van a comprometer la evaluación de todo el área. Si es así, los otros compañeros pues van a tener que ajustarlo a para que se ponga a al mismo nivel del resto. Entonces, todos esos engreíditos que hay en las instituciones van a tener que enderezar su camino a través de la evaluación. Entonces, respondiendo a nuestro diplomante, si el CORLAT puede ser el ente evaluador, en realidad, de acuerdo a la ley, no le corresponde, sino es a servir. Y servir tiene ya todos los mecanismos, están implementando. Lo que sí podemos decir está bastante lento. Dice, yo estoy de acuerdo, se perdió, de acuerdo a lo descrito en que que debe existir una evaluación al personal. La corrupción se da desde aquel funcionario que asume cargos para los cuales no están aptos. Los mal llamados cargos de confianza hace de que cualquiera pueda entrar en cargos de suma importancia. En realidad, a ver, la raíz de la corrupción, en palabras del doctor Quirós, cuyo doctorado lo hizo en Harvard, no está en el sector público. Según el doctor Quirós, las raíces de la corrupción están en el sector privado. Pues cuando entran a competencia, llamados los procedimientos de selección, pues ellos están ofreciendo, ahora ya no el 10%, ofrecen 15%, 20%, 30%. Y hasta mismos funcionarios y autoridades hacen sus propias empresas para llevarse el 100%. Eso es muy, muy lamentable. Y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el artículo más pequeño de la ley de contrataciones es la supervisión. El tema de la supervisión debería ser como mínimo un capítulo. Como mínimo un capítulo. Con todo un paquete de artículos y con sus respectivas secciones. Así esto cambiaría. Pero no, es solo un artículo. El artículo más pequeñito. Entonces, no hay supervisión. ¿Cómo se va a superar esto? Entonces, la corrupción, pues sí, se da. Es más, quiero precisar sobre los cargos de confianza que eso en realidad pertenece al siguiente módulo, pero vamos adelantando un poquito. Y los cargos de confianza en sí son buenos porque te permite traer profesionales competentes. Lamentablemente, no se ha traído profesionales competentes. Es que tampoco lo vas a encontrar así en cantidad en el mercado. Y todos salimos de la misma universidad. Y ya sabemos las falencias que tiene la Universidad Peruana. Entonces, ¿de qué profesional competente estamos hablando? Ese es el problema. El tema del cargo de confianza en sí no es malo, es bueno. Lo malo es que estamos coberturando con alguien que no se encuentra tampoco. Ese es el problema. Y es más, y a veces se está permitiendo. El titular, y eso sucede en la mayoría, a quienes ponen en los cargos de tesorería,
de logística en el cargo de presupuesto. Es el mismo círculo. Eso es un tema bastante criticable. Vamos a seguir. Dice, así es, miren a Mamani en una comisión. Ah, sí, eso sí llama la atención. Y la Comisión de Tecnología de Educación, una de las comisiones emblemáticas. Pero ese caballero, bueno, por lo que se escucha en la televisión, al parecer creo que no tiene ni secundaria completa. Eso no puede ser, pues. En un momento, estoy hablando del gobierno anterior, había una congresista que era por el Cusco y ella en realidad era analfabeta y estuvo, no sé si de presidente o vicepresidente de la Comisión de Educación, y eso era una burla total. Burla a la congresista porque sabiendo que no tiene competencias, ponerla en ese cargo tan importante. Es una pena en sí. La otra para contestar, y vamos para continuar, dice, no en todas las instituciones puede entrar servir. Servir no va a entrar al Congreso. Pues de ahí, creo que al Consejo Nacional de la Magistratura y a algunos organismos autónomos, pero de ahí todo el resto. Dice, los cargos de confianza deben estar en manos de profesionales idóneos. Sí, eso estaba comentando. A ver, vamos a la universidad peruana, sin nombre, Universidad Peruana. Mire, les voy a dar solamente dos datos. Primer dato, desde a la fecha, es decir, de muchísimas, decenas de años a la fecha, las universidades peruanas, todas en su conjunto, las más de 140, creo que son 144 universidades, solo se ha logrado 12 patentes. 12. Se ha patentado como universidad 12. ¿Saben qué? Esas 12 patentes lo tiene cualquier universidad media de un país desarrollado. Porque las universidades que son el top 10, por ejemplo, de las 10 mejores del mundo, esas tienen cientos de patentes, millares de patentes. Uno, ¿quiénes son esas universidades? Nuestra decana de América tiene una sola patente. Es más o menos como el equipo de fútbol de la década anterior, que jugaba bonito, pero perdía por goleada. O nunca hacía goles. Las patentes son los goles que puede hacer la universidad. Qué pena. La UNI, una sola patente. Y acá la de las universidades de Piura no tiene pues, ni una sola. Y el resto del país, porque las otras es la Católica, la Cayetano y la Universidad de San Martín. Y ahí se acabó. Se acabaron las universidades. Entonces, contestando acá, en realidad, de profesionales idóneos, esta es una muestra. ¿Por qué estamos así? Entonces, ¿quiénes van a llegar? No estamos, en realidad, al nivel que deberíamos estar. Es una preocupación. Y le preguntaríamos a cada docente, señor docente, cada ciclo, ¿cuántos libros compra usted?
o cuántos libros promedio adquiere durante un año, o de cuántos libros está conformada su biblioteca personal, profesional. Y nos vamos a dar la ingrata sorpresa de que son desde hace muchísimos años atrás, no compran uno solo. Eso le ocurre un montón de docentes. Es una pena, es una tremenda pena lo que estoy hablando. Así como vamos a llegar. Y entonces, en lo que son las universidades de provincias, estamos pues en 0 patentes. Yo tuve la oportunidad de haber conocido un gran amigo, el doctor Newton Mario Patastini, profesor de la Universidad Federal del Brasil. Él ganaba en aquel tiempo $10,000 mensuales por enseñar 4 horas. Pero ese profesional, él tenía 6 patentes bioquímicas o 6 fórmulas bioquímicas patentadas. Nosotros nos damos 100 vueltas, toda la región Piura, toda la región Tumbes, toda la región y otras regiones, y no encontramos una sola patente o fórmula patentada. Esa es la tragedia. Entonces eso no es fácil encontrar el profesional idóneo, del profesional competente, porque la universidad peruana no lo ha formado, pues no ha generado. Y de los pocos que existen han sido captados por el sector privado. ¿Sí? Entonces, al sector público no está llegando. Los pocos buenos jóvenes que de todos modos sí hay. Esos poquititos. O se van al extranjero o es captado por el sector privado. Y ahí se acabó. Dice, desde ahí viene la voluntad política de hacer las cosas bien. Nuevamente la palabra política. Mis estimados diplomantes. Mientras que la política en el Perú no sea tratada como una ciencia, esto va a estar, como dice, patas arriba. Ni la planificación, ni la organización, mucho menos la dirección y el control van a desarrollarse. Porque tienen que ver con la política económica, la política social, la política ambiental, la política institucional. Y para darle los enfoques, la política tiene que ser concebida como ciencia. Como ciencia. No es político con perfil científico, no es aquel que pega sus letreros y se pone de candidato. No, eso es una persona que tiene cierto interés, unas cositas, pero no tiene pues la formación científica en la ciencia política. Y si no lo tiene, es como el curandero. El curandero también quiere sanar a sus pacientes, a cualquier paciente. Pero ya ustedes saben cuánta diferencia tiene el curandero con un médico. El médico está preparado científicamente para ello. El curandero no. Entonces, más o menos así son curanderos de la política que tenemos por toneladas. Y ellos son precisamente, y a propósito, estamos en este tipo de comentarios de lo que son las tendencias, y nos hemos detenido muchísimo en realidad en la parte de la corrupción, en realidad apreciamos que no basta tener solamente la voluntad, porque lo que necesitamos son
ciudadanos conscientes. ¿Qué significa ser ciudadano consciente? Que debe tener dos partes bien definidas. La primera parte es la voluntad y la segunda parte es el entendimiento. O sea, tú tienes voluntad, pero no eres una persona entendida. No avanzas. Ahora, al contrario, eres una persona bien entendida. Perfecto. Desde el punto de vista científico, tecnológico, académico. Ok. Pero no tienes voluntad. Igual, no vas a avanzar. Es el punto del equilibrio entre la voluntad y el entendimiento. Ahora, pero ¿de qué debes entender? 5 cosas básicas y elementales. 5 cosas. Y eso en los planes de gobierno es lo que se tiene que analizar, se tiene que concebir e integrar. El funcionario o la autoridad debe ser entendido por uno en lo que es las normas legales. Si no manejas lo básico en el ordenamiento jurídico, estás discordante para encontrar la armonía en la convivencia. ¿Qué hace el señor alcalde con todos los problemas que llegan a su despacho? Gran parte de eso lo deriva asesoría legal. Él no toma ninguna decisión. Y si lo toma pues cosas muy triviales. ¿Por qué? Porque es un gran desconocedor de lo que es de lo jurídico. ¿Mm? Entonces, es que entonces el asesor legal al final es el que decide con el alcalde. Porque el alcalde hace calladito. Y eso no debe ser. Necesitamos entonces autoridades y funcionarios básicamente entendidos en qué? En normas legales. 2, en normas morales. Normas morales. Tomemos en cuenta que la moral es la práctica de la ética, por cuanto la ética es la teoría de la moral. Y ahí caemos en una tremenda perversión. Estamos hablando, son cientos los alcaldes que están comprometidos con este problema, con la parte moral, están reñidos con la moral. Y otras decenas de gobernadores regionales, funcionarios de los gobiernos regionales, funcionarios de las municipalidades. Superan los 12.000 autoridades y funcionarios según la Contraloría General de la República. Y que hasta el momento de todos esos 12.000, solo 60 han sido debidamente sentenciados y todo el resto está en proceso. ¿Qué más debe ser entendido? Tercero, debe tener los ideales completamente definidos. En estos momentos podemos apreciar decenas de movimientos regionales y locales. Y nos acercamos a sus líderes y le preguntamos, ¿cuál es la doctrina política sobre el cual se fundamenta su movimiento político? No lo tienen. No lo tienen. Esa es una pena. Hay partidos tradicionales en el Perú que se han quedado en los años 30. Ese es otro problema. No hay ideales, entonces, concretos. Se debe tener. Ni siquiera en la parte de la religión. Yo le pregunto a todos ustedes que están en estos momentos interconectados por la internet,
¿de qué religión son ustedes? Estoy seguro que en su mentecita está, soy de la religión católica, dice. Y lo católico no es una religión. La respuesta es cristiana, la religión cristiana. De repente por ahí hay algún judaísta, un hinduista, un budista o de repente un islamita. Pues esas son religiones. Pero si profundizamos, ya, religión cristiana, ahora, ¿a qué agrupación pertenece? Entonces, y ahí tenemos, la mayoría siempre dice, no, la católica, pero hay tres católicas. Católica apostólica romana, católica apostólica griega, es decir, los ortodoxos, cuya sede principal está ahora en Rusia. Y luego tenemos los católicos apostólicos no romanos, no griegos, más conocidos como los grupos, los diferentes grupos de los protestantes, adventistas, bautistas, pentecostés, testigos de Jehová, mormones. Y vamos a suponer que alguien ha aceptado, sí, es de la religión cristiana, es católico apostólico romano, y luego le preguntaría, oiga, ¿y usted de qué orden es? Orden. Y tenemos de la orden de los jesuitas, de la orden de los marianistas, a orden de los diocesanos, del Opus Dei, del Verbum Dei. ¿De cuál de ellas? Y es probable que, y si por así, vamos a decir que es avanzado, y me contestó, bueno, soy jesuita. Ahora, habría que decir, los jesuitas son diversos. ¿A qué congregación pertenece? ¿Es antoniano? ¿Es franciscano? ¿Es salesiano? ¿Claretiano? Vean ustedes, entonces, ese es ser una persona entendida. Entendida en religión, entendida en política, entendida en ciencia, entendida en tecnología, entendida en tener los ideales completamente definidos. También tiene que ser una persona entendida y tener como los ejemplos concretos a quien uno admira en el mundo desde el punto de vista científico. Nosotros los administradores tenemos que pues tener un referente para quien medirse, pero también definir los intereses. Todos tenemos algún interés económico, interés social, interés ambiental o algún interés institucional. Esos deberían estar completamente claros desde el inicio. Que ingresas como autoridad o como funcionario o te mantienes como servidor. Vean ustedes, la cosa no es sencilla, no es simple. Todos tenemos ese cliché en la mente que necesitamos desaparecer los cargos de confianza, que todos necesitamos cuyos cargos de confianza sean ocupados por los profesionales idóneos. Pero no es posible. No podemos ni siquiera solucionar el tema. Vean ustedes, la universidad peruana en estos momentos está postrada, no tiene esa capacidad de solucionar el problema, por ejemplo, de la salud pública. Les voy a dar un dato. Cuando ponen la planificación en materia de salud, pues no van a tener resultados mientras no se resuelva lo que voy a decir a continuación. ¿Cuántos médicos nos falta para coberturar y poder atender, vamos a decir, lo básico a nivel nacional? 24,000 médicos. Son 16,000 médicos que se necesitan para el Ministerio de Salud y 8,000 para e-salud. ¿Por qué cuando usted se va a hacer atender a e-salud, le dice, véngase la próxima semana, véngase dentro de un mes, pero no se vaya a morir? Pero vuelva. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de respuesta. Faltan médicos especialistas, nos faltan 24,000. Sumamos todas las escuelas de posgrado a nivel nacional, ¿y cuántos médicos
pueden ingresar como máximo cada año 1.500, más o menos, 1.500. De los cuales, vean las cifras que voy a dar, de los cuales, de los especialistas, hay un tercio, entre un cuarto a un tercio, que son, vamos a decir, buenos especialistas, y se van al extranjero. Y otra parte se va al sector privado, se queda en el sector privado, porque son buenos, son competentes. Y de los que quedan, es una cifra más o menos entre 800, 900, a 1.000 médicos. Si sumamos de 1.000 en 1.000, ¿cuántos años necesitamos para llegar a 24.000? 24 años. En 24 años probablemente vamos a resolver el problema de las deficiencias del número de médicos. Tiene que cambiar la universidad peruana. Tiene que cambiar. Si no cambia la universidad peruana, esto va a continuar. Es uno de los pilares principales del desarrollo y no le estamos tomando atención. Acá en Piura tenemos una universidad bastante conocida a nivel nacional, pero es pequeñita en sí. La Universidad Nacional de Piura solo tiene entre 10.000 a 12.000 estudiantes. La UBA, la Universidad de Buenos Aires, tiene 300.000 estudiantes. Entonces, en realidad, así como estamos, tiene que cambiar. Y ahí por ahí escuchamos a algunos opinólogos, ¿no? No podemos decir ni siquiera a políticos, ¿no? Que todos quieren estudiar universidad, y hay muchas universidades. Son pequeñitas. Y vean ustedes esta cifra. No podemos resolver la salud pública porque necesitamos 24 años bajo esta capacidad de que estamos formando profesionales médicos. Necesitamos más de 20 años para solucionar. Tenemos que cambiar muchísimo. Señores y señoras, hemos llegado a las 21 horas con 30 minutos. El tiempo es oro. Es comprensible. Yo sé que muchos de ustedes han hecho el esfuerzo. Sin embargo, voy a rápidamente contestar algunas preguntas que tenemos aquí y con eso vamos a cerrar. Dice, es muy cierto todo lo mencionado. Perú, un tema de educación, aunque sigue siendo muy bajo y por ello es muy difícil encontrar profesionales idóneos. Otro dice, la corrupción jala. Si tú eres honesto, no sirves y te saca el sistema corrupto. Te allanas a la corrupción y o entras o te botan de la entidad. Sí, de eso vamos a hablar a través de la metáfora, una bonita metáfora en la próxima clase. Que en realidad tenemos que, debemos clarificar y para una mejor planificación. Porque no podemos planificar con los ojos vendados, sino tratamos como debería ser lo que es el tema, esa tendencia de la corrupción. Entonces, vamos a planificar.